Pues el principal adelanto que ha habido en los últimos años ha sido sobre todo la aparición de la tecnología CRISPR, que además fue descubierta por un investigador español. Y el principal cambio que supone CRISPR es que hace posible lo que a lo mejor sí que se estaba debatiendo hace años que se podría hacer o que se imaginaba que se podría hacer en un futuro, de modificar el ADN, pero con CRISPR se hace más real, se hace más cercano que se pueda llevar a cabo. Entonces, lo que hace esta tecnología es que permite acceder al ADN de la célula que sea y poder introducir cambios y modificar el ADN para corregir si hay alguna mutación que causa enfermedad o cualquier otra cosa. Es una técnica que ya se está utilizando en los laboratorios de forma normal y funciona, y se está empezando a probar en ensayos clínicos en algunos pacientes para algunas enfermedades muy concretas. Entonces, la principal novedad es que hay una técnica que ahora sí se podría emplear y ahora hay que decidir para qué se quiere emplear. Lo que sí se está haciendo es utilizar esta tecnología para tratar enfermedades, pero ya en adultos o en niños, pero ya en personas nacidas, digamos. Es modificar unas células en concreto. Si tienes una anemia, por ejemplo, que afecta a los glóbulos rojos, pues modificar los glóbulos rojos, no es algo que afecte a toda la persona en sí. Eso es lo que se llama edición genética somática, que es en células concretas. Y la otra vertiente que no está permitida es la edición genética germinal. Aunque sí que hay un caso, sí que ha habido ya un caso que se sepa en China de un doctor que hizo modificaciones genéticas en unos embriones, y son dos niñas que llegaron a nacer. Que se sepa, es el único caso de que se haya llevado a cabo, pero sí que lo que hace ver es que es posible. Entonces es el momento de la reflexión ética de si se quiere o no se quiere. No va tanto en principio, lo que se plantea no es mejorar la raza humana, sino y sería impedir enfermedades concretas, pero sí que es cierto que la línea siempre es difícil de trazar entre qué es tratamiento, qué es prevención y qué es introducir mejoras, sobre todo cuando estamos hablando no de personas que están aquí y a la que estás tratando en directo, sino personas que todavía no han nacido. No he visto reflexiones cristianas al respecto actuales, o sea, sí que he visto cuando empezó a surgir toda la tecnología del ADN recombinante y eso, pues se empezó a hablar de todo esto. Pero creo que es importante hoy en día que reflexionemos como cristianos sobre esto de forma actual, sabiendo lo que sabemos, lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer. Y sí, creo que es el momento de reflexionar, además porque la sociedad y los científicos en general están en un punto en este tema también que son conscientes de que necesitan escuchar a la sociedad y ver qué quiere la sociedad hacer al respecto. Entonces, creo que es un buen momento como cristianos para pararnos a pensar sobre esto y dar nuestra opinión y alzar la voz, porque puede que nos quieran escuchar. Lo que reflexionaba cuando escuchaba también a José Moreno sobre la dignidad es que a veces cuando hablamos de genética o en concreto de modificaciones genéticas y tal, podemos los cristianos caer en la trampa del determinismo genético y de pensar que lo que nos hace personas es nuestro ADN, o de que a mí lo que me hace Daniel es mi ADN. Y creo que si lo pensamos en un momento como cristianos, no es así. Ya no es así a nivel científico, pero ni siquiera como cristianos tiene sentido pensar que el ADN determine lo que somos. Claro que tiene mucho que ver y claro que determina muchos rasgos de
de nosotros como personas, pero como cristianos creo que nuestra dignidad no está en tener un ADN concreto o en que nuestro ADN sea 100% natural y puro y sin modificaciones, sino que es algo más profundo. Entonces creo que es una reflexión interesante para hacer como cristianos. Sí que es cierto que se ha escuchado mucho al respecto y a veces no con información que no era del todo correcta. Las principales vacunas que se han estado usando desde el principio de la pandemia se basan en tecnología de ARN, que no es lo mismo que el ADN. O sea, el ADN, la función principal del ADN es dar instrucciones a las células de cómo producir proteínas. Y por el camino, un paso intermedio, pasa el ARN. Las vacunas del COVID lo que hacen es hacer llegar a nuestras células el ARN para que directamente nuestras células produzcan las proteínas del virus y así como entrenar de alguna forma a nuestro sistema inmunitario, que ya hayan visto parte del virus para luego saber cómo actuar. Este ARN no se queda para siempre y pasa a formar parte de nuestro ADN, ni siquiera de la célula en la que entra y desde luego no del resto de nuestras células, ni nuestra descendencia, ni nada. Entonces no está introduciendo modificaciones genéticas, ni está alterando nuestro ADN, sino que lo único que hace es dar instrucciones a la célula para que fabrique en un momento muy concreto. Esa célula no se va a pasar toda su vida fabricando la proteína del virus, sino que lo que dure el ARN que le han introducido, que además no es una molécula muy estable, así que va a ser poco tiempo, pero va a ser el justo para que produzca la proteína y entrene a nuestro sistema inmune. Entiendo que desde fuera de la ciencia pues parezca que esto ha nacido de la nada y que de repente se han sacado una vacuna de la nada, pero sí que es una tecnología que lleva tiempo estudiándose y que tiene mucha investigación detrás y se han realizado todos los ensayos clínicos y todo, pero entiendo que las circunstancias no eran las más adecuadas, o a lo mejor a veces no se explica bien desde la ciencia o desde los gobiernos o no sé desde quién, pero a veces a lo mejor no se hace la explicación necesaria. Sí, yo creo que necesitamos como cristianos involucrarnos en el tema, y no solo científicos cristianos, sino que yo creo que lo guay, lo interesante sería que todos nos informásemos sobre el tema, sobre este tema en concreto, pero sobre muchos otros también, y que podamos desarrollar nuestra propia opinión y compartirla, porque no solo es importante la opinión de un científico cristiano, sino la opinión de un abogado cristiano, la opinión de un médico cristiano, la opinión de cualquier persona, la opinión de un paciente cristiano. Creo que todos tenemos mucho que decir y creo que sería muy útil que nos informemos para poder dar una opinión formada y útil, y que también que nos atrevamos a entrar un poco en la profundidad del debate, no quedarnos en como posturas simplistas, sino entender cuál es el debate de verdad, cuáles son las preguntas realmente interesantes que se están haciendo y cómo podemos responder como cristianos.